Había estado postrado en una cama del Hospital General de San Francisco durante más de 2 semanas, y mi propia hija, Emily, junto con su marido Daniel, habían quedado en silencio. Estaban más ocupados que un equipo de campaña presidencial y aparentemente demasiado abrumados como para siquiera hacer una llamada telefónica, y mucho menos presentarse en persona. Irónicamente, era mi nuera viuda, Claire, quien estaba en el hospital todos los días, yendo y viniendo entre mi casa y mi habitación. Me cambiaba las vendas, me traía la comida, revisaba las indicaciones del médico, y nunca olvidó tener un vaso de agua tibia listo, justo como me gustaba. No se saltaba ni un segundo. Ya sabes, los corazones son de carne y hueso, no de piedra. Puede que esté viejo y desgastado, pero una bondad como esa no se desvanece. Perdura. Así que ese día tomé una decisión. Creé un fideicomiso para mi única casa, nombrando a Claire y a mi querida nieta Lily como únicas beneficiarias. Bueno, ¿quién lo diría? Debió de correr la voz, porque a la mañana siguiente, muy temprano, mi ocupada hija, Emily, irrumpió en mi habitación del hospital como una tormenta a punto de estallar. Se quedó de pie junto a mi cama, con los ojos encendidos, y casi me clavó el dedo en la nariz. Mamá. ¡Qué locura! Siempre dijiste que nunca tenías favoritismos, pero ahora que mi hermano ya no está, ¿le dejas la casa a su esposa? Ni siquiera es de tu sangre. Oh, la ironía. Es curioso cómo nunca me di cuenta de lo frágil que era la lógica de mi hija, más endeble que mis rodillas artríticas, y estas llevan años fallando. Entonces, según ella, si no le doy la casa, ¿estoy teniendo favoritismos? ¿Estoy senil? Bien. Si eso me convierte en el loco, llevaré ese sombrero con orgullo. Es muchísimo mejor que ser desalmado. El cielo vespertino colgaba bajo sobre el área de la bahía como una colcha empapada y raída, húmeda, pesada y gris. Estaba a punto de recalentar las sobras de risotto de la noche anterior cuando un dolor repentino y punzante me atravesó el bajo vientre derecho. Era como un destornillador oxidado que se me clavaba en el estómago, profundo, violento, implacable. El dolor era cegador. Me atravesó como algo salvaje y despiadado que se agitaba en mi interior. Sudor frío me empapó la camisa al instante. Gotas de sudor resbalaban por mi frente mientras la cocina a mi alrededor se desdibujaba, como una ventana empañada por el vapor. Me aferré a la fría encimera de mármol, intentando estabilizarme. Incluso respirar se había convertido en una lucha. Mi esposo falleció hace años, y Brian, mi único hijo, también falleció hace un tiempo. Aunque mi nuera Claire aún vive conmigo, suele estar afuera, ocupada trabajando, igual que hoy. Esta casa suele estar tranquila. Ahora mismo, se sentía vacía, como una caverna helada, con el eco de mi respiración agitada. Llegué a la sala a trompicones, con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas mi teléfono. Me temblaban tanto los dedos que ni siquiera pude desbloquear la pantalla en los primeros intentos. A través de la neblina en mi visión y el pánico latiendo en mi pecho, me repetí una y otra vez. No te caigas. Ahora no. No puedes caer ahora. Apreté los dientes y llamé al 911. El aullido de la sirena de la ambulancia se hacía más fuerte a cada segundo, estridente y frenético, desgarrando el silencio de la tarde como una cuchilla. Cuando me subieron a la camilla, el techo parecía girar, completamente blanco, frío, deslizándose cada vez más lejos como la superficie de un lejano lago helado. En urgencias, el diagnóstico fue inmediato: apendicitis aguda. Necesitaba cirugía urgente. Necesitaremos el consentimiento de un familiar para el procedimiento, dijo el médico a través de una mascarilla N95, con un tono tranquilo y seco, sin rastro de emoción. Y que alguien esté presente después de la operación. Familia. El primer nombre que me vino a la mente fue Emily, mi hija. Mi niña. La que crié sola, la que valoré por encima de todo. Sabía, en el fondo, que era improbable que saliera adelante. Pero cuando estás al límite, asustada, dolida, aún buscas la sangre. Estaba tumbado en una cama provisional, el aire impregnaba el penetrante olor a desinfectante y el dolor me retorcía el abdomen como un alambre de púas. Marqué el único número que podía marcar con los ojos vendados y las manos aún temblorosas. Dicen que las madres se aferran a la esperanza de que sus hijos las cuiden en la vejez.
Pero la verdad es que, cuando estás en la miseria y buscas a alguien, a quien llamas primero lo dice todo. El teléfono sonó varias veces antes de que finalmente contestase. «Mamá». La voz de Emily tenía un dejo de preocupación, pero sobre todo era apresurada y distraída. Podía oír el tecleo del teclado y a alguien llamándola de fondo. «¿Qué pasa?» «Estoy en medio de una reunión. Tenemos una fecha límite muy importante hoy. No puedo irme». Me tragué el dolor e intenté mantener la voz firme. «Emily. Estoy en el hospital. Tengo el estómago mal. Dijeron que es apendicitis. Necesitan operarme. Necesitan tu firma». Hubo una pausa. Casi podía imaginarla mirando su reloj, molesta, calculadora. ¿Apendicitis? Dios mío. Qué repentino. Uf. No puedo irme ahora mismo, mamá. Mi jefe está echando fuego hoy. ¿No puede ir Daniel? ¿Dónde está? Sentí un escalofrío, uno que no tenía nada que ver con la fiebre. Se me quebró la voz. ¿No lo sabes? Está en San José. De viaje de negocios. No volverá hasta la semana que viene. Ah, sí, sí. Lo olvidé por completo. Hoy, estoy desorganizada. Bueno, que los médicos hagan lo que tengan que hacer, que usen los medicamentos necesarios. Si algo no está cubierto, les enviaré el dinero. Lo juro, iré en cuanto pueda. De verdad. Lo antes posible. Lo antes posible. ¿Qué significaba eso para ella? Un encuentro llevaba a otro, y a otro más. Lo antes posible era como el gato de Schrödinger, solo vivía cuando se acordaba de mí, lo cual, siendo sinceros, no ocurría a menudo. No tuve fuerzas para discutir. El frío que sentía ahora era más intenso que cualquier dolor físico. De acuerdo, dije en voz baja y colgué. Me ardían los ojos. El monitor que estaba al lado de mi cama emitía un pitido constante e impasible. Sonaba como si estuviera diciendo algo que no quería admitir en voz alta. «Estás solo. ¿Con quién más podría contar si no con Emily y Daniel?» De la nada, me vino a la mente el rostro de Claire. Tras la muerte de Brian, se quedó, solo ella y la pequeña Lily, bajo este viejo techo conmigo. Una madre soltera, aguantando todo sin una sola queja. La vida no era fácil, ni mucho menos, pero nunca lo convirtió en mi problema. No éramos precisamente unidos, al menos no como se espera que sea una familia. Desde fuera, probablemente parecíamos más bien dos compañeros de piso, educados, separados, respetuosos con el espacio del otro. Claire era tranquila por naturaleza, amable y mesurada. Nunca malgastaba palabras ni armaba alboroto. Todo lo que hacía, lo hacía con precisión. Pero el año en que murió Brian, di silenciosamente un paso que la mayoría de la gente desconocía. Se me ocurrió que si algo salía mal en esta casa, si alguna vez necesitaba a alguien de verdad, Claire podría ser la única en quien podría confiar. Así que firmé un poder notarial médico, otorgándole la autoridad legal para tomar decisiones en mi nombre en caso de emergencia. Porque después de todos estos años viviendo bajo el mismo techo, había llegado a ver algo con claridad. Claire era la persona más capaz, estable y sensata que conocía. Mucho más confiable que mi hija o mi yerno. Aún así, mi mano se cernía sobre su nombre en mis contactos, vacilante. Tenía su propio trabajo, su propio hijo que cuidar. ¿Era realmente justo cargarla con esto? Pero los médicos seguían esperando. La cirugía no podía retrasarse más. No tuve elección. Así que llamé. Sentí una opresión en el pecho mientras esperaba, sin saber qué decir. Pero apenas sonó la línea cuando contestó. «Marta. ¿Estás bien?» «No te oigo bien». Su voz denotaba una profunda preocupación, genuina, inconfundible. Me quedé paralizado un instante. Esa reacción no fue lo que esperaba. Le di un resumen, tratando de mantener la calma, pero ni siquiera terminé cuando ella me interrumpió, con su voz aguda y urgente. «Marta, no te preocupes.
Voy para allá. Envíame un mensaje con el nombre del hospital, el departamento, la dirección, todo. Llevaré a Lily a casa de Catherine y luego iré directo a verte. No hubo vacilación. Ningún suspiro. Ninguna excusa. Solo acción. Al colgar, algo se agitó en mi interior. Un dolor extraño, en parte alivio, en parte culpa, en parte calidez. No es que necesitara apoyarme en ella. Es que no debería haberlo hecho. Este debería haber sido el momento de que Emily y Daniel dieran un paso al frente. Es curioso cómo siempre ponemos nuestras esperanzas en las personas equivocadas, hasta que la realidad aparece para corregirnos. Menos de 40 minutos después, la puerta de la sala de emergencia se abrió. Claire entró corriendo, sin aliento, con la frente empapada de sudor. Era evidente que había corrido todo el camino. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, yo, pálida y acurrucada en la cama, su expresión se quebró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Corrió a mi lado con voz temblorosa. Marta, ¿cómo te sientes? ¿Sigues sufriendo? Se agachó y tomó mi mano helada entre las suyas. Su tacto era cálido. Enraizado. Fue como si algo dentro de mí se soltara de golpe. La impotencia, el dolor, casi se derramó en lágrimas. Claire. Estás aquí, susurré con voz ronca y seca. No perdió el tiempo con trivialidades reconfortantes. Acudió de inmediato a los médicos, obtuvo los datos, revisó los formularios y firmó los consentimientos con gestos rápidos y seguros. Su firma era firme, precisa. Sin vacilación. Ni una. Se encargó de todo, coordinó con las enfermeras, confirmó mi ingreso y pagó los honorarios correspondientes. Tranquila. Eficiente. Como si hubiera entrenado toda su vida para este momento. Y allí estaba yo, indefenso, como un niño, solo tratando de permanecer despierto. Claire no solo me ayudaba. Me atrapó. Como una red, suave pero fuerte, lista para atrapar lo que estaba a punto de desmoronarse. Justo antes de que me llevaran a cirugía, se inclinó y me susurró al oído, con su mano aún alrededor de la mía. No tengas miedo, Marta. Estaré aquí. Vas a estar bien. Mientras la anestesia se deslizaba por mis venas, desdibujando los límites de la habitación, me aferré a la última imagen que pude retener, sus ojos llorosos, firmes y cálidos, iluminados desde adentro con un tipo de fuerza que casi había olvidado que existía. En ese hospital frío y estéril, ella era la única luz que quedaba. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La cirugía salió bien. Cuando recobré la consciencia, el cielo estaba negro como la tinta. Solo una pequeña lámpara de noche iluminaba la habitación, proyectando un tenue resplandor lechoso sobre las blancas paredes del hospital, suave y quieto, como la luz de la luna perdida. Claire se había quedado dormida junto a mi cama, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Todavía llevaba la misma chaqueta ligera de antes, el pelo alborotado, el rostro pálido y demacrado por el cansancio. Era evidente que no había pegado ojo en todo el día. A través de la ventana, San Francisco brillaba a lo lejos, un torrente de color y luz, como si alguien hubiera volcado la paleta de un pintor. Las luces de la ciudad danzaban perezosamente sobre el cristal. Dentro de la habitación, todo estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el pitido constante del monitor cardíaco y la respiración suave y regular de Claire. Moví los dedos ligeramente. El suave roce de la sábana la despertó. Abrió los ojos de golpe. Parpadeó con fuerza, frotándose las comisuras con el dorso de la mano, aún entre el sueño y la preocupación. En cuanto me vio despierto, se inclinó hacia mí, con la voz ronca, pero impregnada de una inconfundible preocupación. ¿Ya despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele? ¿Debería llamar a la enfermera? Sus preguntas llegaban rápidamente, urgentes pero tiernas. Negué con la cabeza. Tenía la garganta reseca. Agua. Se levantó inmediatamente, vertió un poco de agua tibia de un termo, luego mojó un hisopo de algodón y lo tocó suavemente con mis labios.
El médico dijo que no puedes beber todavía, pero te ayudaré a humedecerte la garganta, explicó en voz baja, moviéndose con cuidado, como si temiera que me rompiera. Al observar las profundas sombras bajo sus ojos, un dolor extraño se hinchó en mi pecho. Claire, esto es demasiado para ti. No deberías tener que cargar con todo esto. Sonrió, tímida, pero cariñosa. No digas eso. Brian ya no está, pero sigues siendo familia. Eres la abuela de Lily. Cuidarte, eso es lo que hace la familia. Hizo una pausa. Un destello de tristeza cruzó sus ojos, pero fue rápidamente superado por la determinación. El médico dijo que estarás de pie en unos días. Concéntrate en recuperarte, ¿de acuerdo? No mencionó a Emily. Ni una palabra. Y no pregunté. Hay cosas que no necesitan decirse. Decirlas en voz alta solo convertiría las verdades silenciosas en un ruido incómodo. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Una pequeña figura se asomó, Lily. En cuanto vio a Claire, susurró, «Mami», y se acercó de puntillas a mi cama. Sus grandes ojos oscuros me miraron con tímida preocupación. «Abuela, ¿todavía te duele?», preguntó con dulzura. Claire la abrazó y le susurró, «A la abuela la acaban de operar. Hablemos en voz baja para que pueda descansar». Lily asintió solemnemente. De su pequeña mochila, sacó un caramelo envuelto en papel de aluminio brillante que relucía bajo la luz de la lámpara. Ella lo colocó sobre la almohada a mi lado. «Toma, abuela. Si comes esto, ya no te dolerá». Su voz era clara y dulce, como un carillón de viento, rozando la parte más suave de mi corazón. Los miré a ambos, uno agarrándome fuerte, el otro inclinándose, y algo se agitó muy dentro de mí, algo que no podía nombrar. Tras la muerte de Brian, solo quedaron ellos dos. Solos, pero nunca destrozados. Claire nunca se volvió a casar, nunca se alejó. Soportó el peso de todo, silenciosa y ferozmente, sin buscar jamás una escapatoria. ¿Y yo? Como su suegra, había hecho muy poco. Quizás algún dinero aquí y allá. Pero, ¿acaso el verdadero interés? ¿La verdadera preocupación? Siempre me había contenido. En algún lugar de mi mente, mantenía las distancias. Ella no era mi hija, no de sangre. No éramos realmente familia. Siempre existía esa línea, delgada pero firme. Pero ahora, cuando estaba en mi punto más bajo, despojado de todo, orgullo, fuerza, independencia, cuando necesitaba que alguien simplemente se quedara. No fue la hija que crié. Era Claire. La que yo creía que estaba al otro lado de la línea, ella es la que la cruzó y nunca miró atrás. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un capítulo de mi vida que nunca olvidaré, tranquilo, aleccionador y extrañamente esclarecedor. Tal como lo esperaba, Emily y Daniel no aparecieron por ningún lado, estaban demasiado ocupados, eran demasiado importantes y demasiado solicitados para estar presentes. Emily vino 2 veces. Solo 2 veces. La primera vez fue al día siguiente de mi cirugía. Entró en la habitación con una cesta de fruta importada, manzanas que aún conservaban sus brillantes etiquetas de código de barras. Ninguna había sido pelada, y mucho menos ofrecida. Eran más el centro de atención que el sustento. Llevaba un vestido tubo entallado, sus tacones hacían clic con seguridad y un maquillaje impecable, como si acabara de bajar del escenario en una conferencia financiera. «Mamá, ¿cómo te encuentras?» «No puedo quedarme. Tengo una videollamada por Zoom con un cliente en Europa esta tarde. Solo quería ponerme al día rápidamente». Ella habló mientras pasaba las páginas de su teléfono, sus ojos apenas rozando los míos, sin permanecer nunca más de 3 segundos. La miré con la boca crispada, sin saber qué decir. Al final, simplemente exhalé. «Anda», murmuré. «El trabajo es lo primero». Soltó un suspiro visible, de alivio, no de culpa, y se dirigió directamente a la puerta. «Si surge algo, llámame o dile a Claire que se ponga en contacto, ¿de acuerdo?». Sus tacones resonaron por el pasillo, agudos y huecos.
El rastro persistente de su perfume permaneció en el aire mucho después de cerrarse la puerta, un recordatorio de su visita, más aroma que sustancia. La segunda vez que vino fue justo antes de que me dieran el alta. Esta vez no hubo cesta de frutas. Ella intervino, dijo rápidamente, te ves mucho mejor, y luego se lanzó a un monólogo, su agenda sobrecargada, los interminables viajes de negocios de Daniel, lo caros que eran esos. Las facturas del hospital se habían vuelto tan altas, cuán insano era el costo de vida en California. Ella seguía y seguía. Y debajo de cada queja, el mensaje era el mismo. Estaba cansada. Ella también lo estaba pasando mal. Me quedé allí escuchando, mirando al techo, y cualquier pequeña y obstinada esperanza a la que me había aferrado finalmente se desvaneció, silenciosa y completamente. En cuanto a Daniel, solo me llamó una vez. El tercer día de mi hospitalización. Lo siento mucho, Marta. Estoy en Seattle ahora mismo. Pero te prometo que te lo compensaré cuando regrese. Él no lo hizo. Siempre estaban ocupados. Ocupado ascendiendo puestos, buscando bonificaciones, manteniéndome a la vanguardia. Ocupado convirtiéndome en el tipo de persona que impresiona a desconocidos en cócteles. Demasiado ocupados para notar a la gente que en silencio los estaba esperando a que levantaran la vista. Durante todo ese tiempo, mientras el sol se filtraba suavemente a través de las persianas de mi hospital, pintando sombras moteadas sobre las sábanas como pinceladas sobre un lienzo viejo, se volvió dolorosa y hermosamente claro. La persona que sostiene mi mundo. ¿No era Emily? Seguro como el infierno que no era Daniel. Era Claire. El día que me dieron de alta, la enfermera me llevó en silla de ruedas hasta la entrada. La luz del sol era tan intensa que me hizo llorar, pero solo podía pensar en una cosa, por fin podía volver a dormir en mi propia cama. Claire ya estaba allí esperando, con Lily a su lado. Aquella niñita se lanzó hacia mí como una ardilla, aferrándose a mis piernas y susurrando, «Abuela, estamos aquí para llevarte a casa». Ella sostenía la canasta de picnic de Claire en una mano y tiraba de mí con la otra, su sonrisa era tan dulce que casi me hizo llorar. De regreso a la casa, Claire me acomodó en el sofá, ahuecó las almohadas detrás de mi espalda, recalentó un tazón de avena y colocó suavemente una manta suave sobre mis piernas. «No dejes que tus rodillas se enfríen», dijo con voz ligera, casi instintiva, como una hija que atiende a su propia madre. Abrí la boca para agradecerle, pero no pude pronunciar las palabras. En cambio, asentí levemente. Habíamos superado con creces la necesidad de intercambios de cortesía. Ella nunca hacía nada para obtener reconocimiento. Nunca pedía nada a cambio. Emily, en cambio, no apareció ese día. Envió un mensaje de 5 palabras. ¿Todo bien? Ni siquiera una frase completa. Respondí, todo bien, y eso fue todo. Silencio total. Ella nunca respondió. Pensé que, como siempre, probablemente estaba demasiado ocupada otra vez. Pero al día siguiente, me sorprendió. Llegó con el uniforme de oficina, sin flores ni fruta, solo una carpeta manila y un olor a perfume excesivo. Se sentó sin pensarlo 2 veces y se lanzó directamente, con un tono más vivaz que un café con leche doble. «Mamá, tenemos que hablar de tus finanzas. Creo que ya es hora de que redactes un testamento y organices tu patrimonio. No deberíamos esperar a que otro problema de salud nos pille desprevenidos. Estás en tu sano juicio ahora mismo, este es el mejor momento para planificar». Lo dijo todo sin pestañear, con un tono profesional que mezclaba autoridad serena y «esto es por tu bien». Antes de que pudiera decir nada, ya estaba hojeando gráficos de colores, hablando como si estuviera presentando un cliente, solo que esta vez, el cliente era su propia madre. Y por un momento, me quedé allí sentado, simplemente escuchando, oyendo todo, y sin sentir nada. El aire de la habitación se volvió frío. No por la temperatura, sino por la silenciosa y clínica eficiencia del lugar. En ese momento, Claire entró desde la cocina con té. Se detuvo al oír la voz de Emily, a punto de darse la vuelta e irse. «Claire, quédate», dije. Ella se detuvo, sorprendida. Miré a Emily. Mi voz no era fuerte,
pero no había incertidumbre en ella. Sé que tienes ideas. Siempre las tienes. Te gusta planificar las cosas, para las personas y para los resultados. Pero esta vez, no voy a seguir tu guión. Emily arqueó una ceja y esbozó una sonrisa seca. ¿Mi guión? ¿Crees que me estoy pasando de la raya? No respondí a eso. Dije simplemente. Creo que tengo derecho a decidir qué pasa con mi hogar, mi vida y lo que dejo atrás. Y no creo que alguien que ha estado ausente todo este tiempo pueda venir al final y entregarme una lista de verificación. Sus ojos se oscurecieron, como una copa de vino tinto volcada, pero aún no derramada. Tranquila en la superficie, pero algo manchaba por dentro. Allí estábamos, yo a un lado de un muro invisible, ella al otro. Nos veíamos con claridad, pero las palabras ya no nos traspasaban. ¿Entonces se trata de culpa? Preguntó con voz cortante. ¿Dices que no he hecho lo suficiente? No respondí. No era necesario. Se puso de pie, recogiendo su carpeta. Bien. Mensaje recibido. Espero que no te arrepientas. Y con eso, giró sobre sus talones y salió, cada paso golpeando la madera como un mazo. Sentencia dictada. Veredicto emitido. El silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. La puerta se cerró. Pasó un instante. Entonces Lily echó un vistazo desde la esquina del pasillo, con los ojos muy abiertos. ¿Está enojada otra vez?, preguntó en un susurro. Claire la levantó con cuidado. Tranquila, cariño. La tía Emily solo está un poco molesta. Se pondrá mejor en unos días. Esa noche, me senté junto a la cama con mi viejo cuaderno extendido sobre el regazo. Había hojeado páginas una docena de veces. Y en la portada interior escribí algo que nunca pensé que escribiría. Que el amor siempre regresa. Pero la vida tiene una forma de despertarte. La tinta todavía estaba húmeda cuando cerré el cuaderno. Pero por dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. La calle donde vivía era tranquila, con un ambiente de vecinos donde nadie se acercaba demasiado, pero todos se daban cuenta cuando alguien acababa en el hospital o sucedía algo grave. A la gente le importaba, solo lo justo para preguntar. Aproximadamente una semana después de llegar a casa, Claire me empujaba en silla de ruedas por el jardín para tomar el sol. La luz le daba en los hombros, cálida y suave. La miré y me di cuenta de que ya no era esa forastera educada y distante. Esa tarde, nuestra vecina Ellen pasó por casa con una caja de bollitos de la panadería. Se secó las manos en los vaqueros y sonrió al entregársela. Todos hemos estado diciendo, dijo riendo, tu hija debe estar muy ocupada últimamente. Apenas la vimos en el hospital. Sonreí, pero no respondí. Simplemente apreté la taza con más fuerza, con las yemas de los dedos frías contra la cerámica. Ellen continuó, pero tú no has sido muy dulce y cariñosa, ¿verdad? Justo el otro día le trajo un medicamento para el resfriado a la señora Patel, la vecina, y también con Lily. ¡Qué dulce! Vi que siempre se preocupaba por ti y pensé, bueno, se ha ganado su lugar en esta casa. Asentí de nuevo, pero sentí como si me hubieran metido algodón en la garganta. Esa frase, tu hija debe estar muy ocupada, no sonó cruel. Pero se me quedó grabada. Después de que Ellen se fue, entré y saqué un fajo de billetes. Pensé que tal vez Emily podría ayudarme a revisarlos. Dudé un momento y marqué su número. Contestó rápidamente, con voz enérgica. Mamá, voy camino al aeropuerto. Vuelo a Houston esta tarde. ¿Podemos hacerlo rápido? Es que, dudé. Quería que supieras que los vecinos han estado hablando de nosotros últimamente. Hubo una pausa. Luego su voz se volvió aguda. ¿Y no pudiste defenderme? Sabes lo ocupada que estoy. ¿Por qué dejas que sus chismes te afecten? Abrí la boca, pero no dije nada. Colgó un momento después, y la temperatura a mi alrededor pareció bajar 10 grados. Esa noche ocurrió un accidente inesperado.
Lily desapareció después de clase. Ella no regresó a casa de la escuela. Claire recibió la llamada de la maestra y se quedó congelada a mitad de la oración. Su teléfono casi se le resbaló de la mano. No perdió ni un segundo, agarró su abrigo y salió disparada, descalza, por la puerta. Intenté levantarme, pero me detuvo. Marta, por favor, quédate aquí. La encontraré, te lo prometo. Me quedé en la puerta y la vi correr por el camino de entrada, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. Sentí que el corazón se me iba a partir en dos. Cogí el teléfono y llamé a Emily. Emily, Lily no volvió a casa. Desapareció al volver de la escuela. Claire, está buscando. Se quedó en silencio unos instantes y luego dijo, secamente, ¿no hay cámaras cerca de la escuela? Solo revisa las grabaciones. Mamá, no es algo por lo que tengas que llamarme. Y luego colgó. Así. Me quedé allí sosteniendo el teléfono mucho tiempo después de que la llamada terminó, mi mano se negaba a soltarlo. Una cosita, lo había llamado. Era su sobrina. La única hija de su hermano. Pero, al parecer, no valía la pena la molestia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo finalmente se aclaró. Nunca había visto la verdad con tanta claridad. Claire regresó justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Tenía a Lily en sus brazos, agarrándola fuerte como si la acabara de sacar de un edificio en llamas. Se equivocó de camino. Terminó en el barrio de enfrente de la escuela. La voz de Claire se quebró, con el rostro surcado por las lágrimas. Tenía tanto miedo. Me incliné y abracé a Lily. «¿Estás bien?», susurré. «¿Estás bien?». Eso es todo lo que importa. Esa noche, Claire no se apartó de mi puerta. Se quedó allí sentada, en silencio, sosteniendo una de las pequeñas pinzas para el cabello de Lily en sus dedos, con la mirada vacía. «No sabía qué haría si no la encontraba», murmuró. «Nunca había tenido tanto miedo en mi vida». No dije nada. Simplemente fui a mi escritorio y desdoblé el borrador del contrato de fideicomiso que había escrito y reescrito, roto y pegado demasiadas veces. Lo coloqué bajo la lámpara del escritorio. Tranquilo. Resuelto. Emily es alguien en quien no pueda confiar. Es alguien en quien nunca se pretendió que confiaran. Pero Claire. Claire nunca prometió nada. Simplemente apareció. Una y otra vez. Y nunca se marchó. Esa noche no pude dormir. Después de arropar a Lily, Claire entró de puntillas en la sala. Me acomodó la manta con cuidado, sin preguntarme si estaba despierta. «Llámame si necesitas algo», susurró, y luego cerró la puerta sin hacer ruido. La lámpara a mi lado proyectaba un tenue resplandor dorado. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, con la mente en un estado de quietud. No era el dolor lo que me mantenía despierto, ni la tensión persistente, era una profunda soledad que me dolía hasta los huesos. Me levanté, me puse un abrigo y entré al estudio, con la esperanza de que una revista vieja me distrajera. En cambio, en un rincón, encontré una caja de plástico gris que no había abierto en años. Dentro estaban los cuadernos de Brian y algunas de sus cosas viejas. Nunca me había atrevido a revisarlas. Tan pronto como mi mano rozó la pila, lo sentí, un sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con una letra que nunca podría confundir. De Brian. Mamá. Si estás leyendo esto, significa que no llegué a envejecer contigo. Pero no me preocupa que estés sola, porque sé que Claire estará ahí. No habla mucho, pero lo siente todo. Es bondadosa, más fuerte que la mayoría, y nunca se queja. Ni siquiera cuando debería. Después de que me vaya, será duro para ella. Criar a Lily sola no será fácil. Pero lo soportará. Siempre lo hace. Es terca como yo. Sé que a Emily nunca le caí bien. Decía que era demasiado pasivo, que nunca luchaba por nada. Pero nunca le vi el sentido a las peleas en una familia. La dejé hacer lo que quiso, no porque tuviera razón, sino porque siempre pensó que me querías más.
No quería que esa herida se agudizara. Pero me preocupa. Que, a medida que crezca, solo se preocupe por sí misma. Es inteligente. Decidida. Capaz. Pero no sabe cómo preocuparse. En realidad, no. No sabe cuándo detenerse y mirar a su alrededor. Así que, si un día necesitas a alguien y no está, no te culpes. No es porque no la hayas criado bien. Es porque olvidó cómo reaccionar. En cuanto a Claire, no creo que la hayas conocido de verdad. Una vez renunció a un ascenso para estar a mi lado cuando enfermé. Nunca se lo contó a nadie. Llegaba a casa, sonreía y preparaba sopa, como si nada. Ella es el tipo de persona que nunca hace un gran alboroto, simplemente toma silenciosamente el peso de tus manos cuando estás demasiado cansado para sostenerlo. Así que, si alguna vez decides dejarle algo, no es favoritismo. Es gratitud. Y quiero agradecerte de verdad por eso. Con amor siempre. Brian. Cuando terminé de leer, la carta estaba empapada de lágrimas. Durante todos esos años, pensé que mi hijo era pasivo, demasiado manso, demasiado dispuesto a hacerse a un lado. Pero, en realidad, él lo había visto todo con más claridad que cualquiera de nosotros. Él no dijo nada, no porque no le importara, sino porque le importaba. Vio el derecho de Emily. Vio los sacrificios de Claire. Y de alguna manera, incluso entonces, ya había visto el momento en el que me encontraba ahora. Apreté la carta con dedos temblorosos mientras los recuerdos destellaban como relámpagos. Claire en el hospital, ofreciéndome agua en silencio. Claire sentada junto a mi cama durante la noche, todavía maquillada, exhausta pero presente. Claire llorando en el cabello de Lily después de encontrarla perdida. Claire nunca mencionó a que había renunciado, solo hizo, nunca exigió. Y Emily. Emily, con la mirada fija en el teléfono, fingiendo preocupación. Me llamó, cruel, por no darle lo suficiente como me pidió. La expresión impaciente de Emily cada vez que venía a visitarme a regañadientes. Emily restaba importancia a la desaparición de su sobrina como si no fuera nada que la molestara. Mi corazón, una vez doblado cuidadosamente como esa carta, había sido abierto lentamente por todo lo que la vida había dejado al descubierto. Y ya no dudé más. A la mañana siguiente, llamé a mi vieja amiga Janet. Antes de jubilarse, había sido una de las mejores abogadas fiduciarias de la ciudad, perspicaz, ética y alguien en quien confiaba la verdad. Janet, dije, estoy lista para seguir adelante con el fideicomiso. Hubo un instante de silencio al otro lado. Entonces ella dijo, ¿por fin te has decidido? Asentí, aunque ella no podía verlo. No quiero esperar más. La vida es muy corta. Hay cosas, si no las explicas con claridad, nunca tienes la oportunidad. Más tarde ese mismo día, me encontré con ella en su acogedora y pequeña oficina en el centro. Me explicó los beneficiarios, las escrituras de propiedad, los detalles de la supervisión de terceros, todo lo que necesitaba saber. Escuché atentamente, absorbiendo cada palabra como una estudiante preparándose para el examen final de su vida. Cuando firmé, Claire no lo sabía. Lo único que sabía era que, cuando llegué a casa esa noche, estaba un poco más callado de lo habitual. Quizás también tenía los ojos un poco más rojos. Ella me entregó una taza de té, como siempre lo hacía. Lo tomé con ambas manos y dije suavemente, gracias. Ella sonrió, esa misma sonrisa suave y constante, y de alguna manera, lo supe. Ella entendió todo. Incluso sin decir una sola palabra. El fideicomiso ni siquiera se había formalizado cuando llegó la tormenta. Todavía no sé si a alguien de la oficina de Janet se le escapó algo, o si Emily se enteró por alguno de sus contactos en el mundo legal. Sea como sea, se enteró. Apareció sin avisar esa tarde, con una expresión desprovista de toda pretensión. Ni un saludo. Ni una sonrisa. Solo esto. Escuché que pusiste la casa en un fideicomiso, ¿con Claire como beneficiaria? Estaba sentada a la mesa del comedor, removiendo el café en círculos lentos y constantes. Claire estaba en la cocina, preparando el almuerzo de Lily.
La voz de Emily cortó el aire con fuerza, tan fuerte que Lily se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Quién te dijo eso?, pregunté, con tono tranquilo y mesurado. Eso no importa. Dejó un montón de papeles sobre la mesa. Estoy aquí para avisarte. Si creo que estás tomando decisiones irracionales, iniciaré una evaluación de competencia mental. No me inmuté. Pero Claire salió de la cocina, con el rostro visiblemente pálido. Emily, eso está fuera de lugar, dijo en voz baja, pero había un tono cortante en su voz que no había oído antes. Emily esbozó una sonrisa fría, con dientes desorbitados y nada de calidez. Simplemente me aseguro de que mi madre tome la decisión más importante de su vida con la cabeza despejada, y no por manipulación emocional. Antes de que pudiera responder, Claire caminó a mi lado, deslizó suavemente los documentos sobre la mesa hacia Emily y dijo: Si te da tranquilidad, me voy. Nunca pedí esta casa. Nunca la esperé. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró. Ella no era débil. Simplemente se negó a luchar por algo que creía que no merecía la pena. En ese momento lo vi todo claramente. El silencioso retroceso de Claire no fue una muestra de rendición. Fue respeto. La agresividad de Emily no se debía a la justicia. Era un derecho, su creencia de que todo debería ser suyo por defecto. Me puse de pie, con una mano apoyada en el respaldo de la silla y la voz más firme que nunca. Emily, dije, si has venido hoy a comprobar si sigo en mis cabales, déjame tranquilizarte. Lo estoy, y mucho más de lo que crees. Ella abrió la boca para discutir, pero no le di la oportunidad. Claire se retira por decencia. Por amor a esta familia. Pero que quede claro, esta casa. La compré con los ahorros de toda una vida. A quién va a parar es mi decisión, no la tuya. La miré a los ojos sin pestañear. ¿Dices que me estoy dejando llevar por las emociones? Tienes razón. Lo estoy. Pero mis emociones se basan en quién realmente ha estado aquí para mí. ¿Quién me ha mostrado cariño? ¿No te gusta? Quizás sea porque hace mucho tiempo que no dejas nada en esta casa que se parezca al cariño. La habitación quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la caricatura de Lily que se reproducía de fondo. Emily me miró fijamente un buen rato. Cuando por fin habló, su voz era más baja, pero aún cortante. ¿Entonces ahora me comparan con ella? Dejé escapar un suspiro lento. No te estoy comparando, dije en voz baja. Eres mi hija. Eso nunca cambiará. Pero el amor en una familia no se garantiza con la sangre. Se construye día a día. Y has estado ausente demasiado tiempo como para esperar algo que nunca te has ganado. No dijo nada. Solo recogió sus papeles, con la mirada fija y la mandíbula apretada. Luego se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ella, Claire se acercó en silencio. Lo siento, Marta, dijo. No quise causar todo esto. Negué con la cabeza. No hiciste nada malo. Solo siento haber tardado tanto en decir lo que tenía que decir. Esa noche, sentada en la sala, la suave música de Lily practicando el piano llegaba desde el pasillo. Volví a coger la carta de Brian y la desdoblé despacio y con cuidado. Leo cada palabra. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que él había tenido razón todo el tiempo. La familia no se define por la sangre. Se define por la presencia. Por acción. El día en que el acuerdo de fideicomiso entró oficialmente en vigor, me senté solo en la cocina, con una taza de café frío sin tocar en la mano. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Claire. Los papeles se habían firmado hacía 2 semanas. Toda la casa, ahora en un fideicomiso en vida, sería administrada conjuntamente por Claire, Emily y yo. La parte de Lily estaba asegurada dentro del fideicomiso, bajo mi nombre hasta que cumpliera la mayoría de edad. Sabía que esta decisión no sería fácil. Sabía que no todos la aceptarían. Pero era sensata. Y justa. Porque siempre he creído que el amor no se declara con palabras, se demuestra en los momentos en que alguien está en su punto más débil y decides estar a su lado.
Emily apareció de nuevo. Sin avisar. Igual que antes. Ningún saludo. Ninguna calidez. Solo una carpeta en la mano y un frío en la mirada, más frío que el viento invernal. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo?, espetó tan pronto como cruzó el umbral. Incluso Lily, que coloreaba tranquilamente en la mesa, se detuvo a mitad de un dibujo. Cerré con calma el libro de contabilidad que había estado leyendo y respondí, sí. Los papeles están firmados. Es un acuerdo entre 3 partes. Emily se acercó, irradiando tensión. ¿Así que ya está? ¿Me descartas sin más? Eres mi madre, no la suya. No te descartaron, respondí. Sigues ahí. Solo que ya no eres el único. Ella se burló, con los labios apretados. Ni siquiera es de tu sangre. Claire acababa de salir de la cocina y escuchó esa última parte. No dijo nada. Simplemente se desató el delantal, tomó con cuidado la mano de Lily y empezó a llevársela. Claire, llamé. No tienes que irte. Ella dudó, luego se quedó en silencio, colocándose entre nosotros. Emily entrecerró los ojos. Claro que se queda. Quiere que parezca la villana. Claire, finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. Si crees que he hecho algo malo, retiraré mi nombre hoy mismo. Nunca pedí esto. Nunca luché por ello. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por debilidad. Por determinación. Me quedé porque siempre he estado aquí. Sientes que es injusto, porque no has estado aquí. Sus palabras no fueron fuertes. Pero cayeron como una piedra. Incluso yo me detuve. El rostro de Emily se contrajo. Se estremeció, apenas. Me puse de pie y la encaré. ¿Crees que tengo favoritismos? Bien. Entonces déjame admitir algo, te he favorecido. Durante años. Desde pequeña. Te presté más atención porque pensé que la necesitabas más. Tu hermano y Claire nunca pidieron nada. Nunca exigieron. Así que lo di todo por ti. Respiré hondo. Pero con los años, me enfermé y dijiste que estabas ocupado. Me caí, y dijiste que tenías reuniones. Dije que me dolía, y dijiste que no era conveniente. Emily no dijo nada, sus dedos presionaron los papeles del fideicomiso hasta que se arrugaron. Seguí. ¿Y Claire? Nunca pidió nada. Simplemente aparecía. Siempre. Nunca llegaba tarde. Nunca faltaba. Emily finalmente habló, con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Así que ahora le das nuestra casa a un desconocido? Dejé a un lado el café frío. Ves a una desconocida. Pero es ella quien me trata como a un miembro de la familia. Eres mi hija, pero te has convertido en una visita. Alguien con quien necesito programar tiempo. La habitación quedó en un silencio tan profundo que podíamos oír el tic-tac del reloj de pared, constante y condenatorio. Entonces Claire lo rompió con suavidad. Marta, si esto te dificulta las cosas, de verdad que no me importa dar un paso atrás. Nunca esperé nada de esto. Me volví hacia ella, mirándola fijamente por primera vez. Y dije, firme y claramente. No. No eres tú quien lo hace difícil. Soy yo, porque esperé demasiado. Tomo esta decisión no por sangre, sino por responsabilidad. Tú has sacado adelante a esta familia. No mi hija. No mi yerno. Tú. Emily bajó la mirada, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto. Esta vez no gritó. No atacó. Se quedó quieta un buen rato y luego preguntó en voz baja, ¿así que esto es lo que significa la familia para ti ahora? Asentí. Quiero que todos en esta casa entiendan. El amor no se hereda. Se gana con la presencia y el cariño. Emily no dijo nada más. Lentamente recogió los documentos, los guardó en su bolso y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo.
Yo, solo necesito algo de tiempo. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. No los seguí. Esa noche, Claire estaba sentada en el borde del sofá, cosiendo tranquilamente uno de los vestidos de muñeca de Lily. No levantó la vista cuando preguntó, ¿crees que quizás lo que dijiste hoy fue demasiado duro? Negué con la cabeza. No, dije. Estaban justo en su sitio. Para que despierte, primero tiene que dolerle un poco. Miré por la ventana la luna llena y tranquila que había en lo alto. Y por primera vez en mi vida, me sentí ligera. Porque a veces, la única manera de avanzar es dejar de cargar finalmente con el pasado. Había pasado algún tiempo cuando llegó el cumpleaños de Lily, y el día no podría haber sido más perfecto. El sol calentaba, el cielo estaba despejado y la casa estaba llena de ese tipo de luz que no se puede fabricar. Esa mañana, Lily daba saltos por la sala en calcetines, con los ojos abiertos de par en par por la anticipación. «Abuela», preguntó, «¿podemos tener un pastel arcoíris este año?» Me reí entre dientes y asentí. «Si tu mamá está de acuerdo, podemos hacer arcoíris, unicornio, lo que quieras». Desde la cocina, Claire rió. «Quizás sea un poco exagerado decir unicornio, pero lo haré lo más colorido posible». La casa rebosaba de calidez. Y, sin embargo, bajo la alegría, aún había un ligero vacío, porque ambas sabíamos que Lily esperaba en secreto que Emily viniera. Unos días antes, Claire se me había acercado con dulzura. «Marta, ¿crees que deberíamos invitar a Emily?» Me quedé en silencio por un largo momento. Claire continuó, «No importa lo que haya pasado entre ustedes dos. Lily todavía la quiere allí». Tenía razón. Los niños no llevan la cuenta, recuerdan quién ayudó a soplar las velas, quien aparece en los retratos familiares que dibujan con crayones. Entonces marqué el número de Emily. Ella contestó más rápido de lo esperado, casi como si hubiera estado esperándolo. No le di vueltas. «El cumpleaños de Lily es el sábado por la tarde. Si estás libre, ven a comer pastel». Hubo una pausa al otro lado. Luego su voz, tranquila pero segura. «Allí estaré». La fiesta era pequeña. Solo unos cuantos chicos del barrio, uno o dos compañeros de trabajo de Claire y mi vieja amiga Helen, de antes de jubilarse. Claire había decorado el lugar con alegres pancartas y globos suaves. Lily llevaba un vestido de tul blanco y una horquilla de arcoíris en el pelo. Pasó media mañana practicando su discurso de los deseos. Emily llegó unos 30 minutos después de que comenzaron las cosas. Entró silenciosamente, vestida sencillamente con un suéter beige y jeans, y llevando una bolsa de regalo que claramente no era una compra de último momento. Se quedó en la puerta, un poco insegura. ¿Llegó tarde? Claire dio un paso adelante y tomó el regalo, con un tono amable y neutral. Justo a tiempo. En cuanto Lily la vio, se iluminó como las velas de su pastel. «Tía Emily. ¿Has venido?» Corrió hacia ella y la envolvió con ambos brazos alrededor de su cintura como un koala en un árbol. Emily se arrodilló, sonriendo suavemente. «Feliz cumpleaños, pequeña». Le ofreció el regalo. «He oído que te gustan los rompecabezas. Este es una edición de aventura espacial». Lily chilló de alegría y salió corriendo para mostrárselo a sus amigos. Al observarlos, sentí un nudo en la garganta. No era dolor, ni mucho menos, era esa extraña ternura que surge cuando algo distante finalmente empieza a acercarse. Más tarde, cuando nos reunimos para cantar el feliz cumpleaños, Emily se sentó frente a mí. Nuestras miradas se cruzaron un par de veces. Sin palabras. Mientras servían el pastel y se intensificaba la conversación, ella se acercó con su plato. «Entonces, ¿está bien el pastel?» Sonreí. «Mejor que ese que intentaste hornear a los 10 años». Se rió de verdad. Le puse media taza de sal en lugar de azúcar. «Aún así, comiste un bocado». «Bueno», dije, «eras mi hija. Y lo sigues siendo». No dijimos más. Pero, de alguna manera, el aire entre nosotros se sentía más ligero que en años.
Al caer la tarde, Claire reunió a todos para una foto grupal en el patio trasero, bajo el gran roble. Lily estaba de pie en el centro, con los brazos abiertos como si quisiera abrazar al mundo entero. Emily estaba a mi derecha. Claire a mi izquierda. Hacer clic. El obturador se disparó y en ese momento me di cuenta de que, de alguna manera silenciosa y tácita, éramos nuevamente una familia. Más tarde esa noche, mientras los invitados salían poco a poco, Emily se me acercó en la puerta. «Mamá», dijo con seriedad, «sé que no lo he hecho todo bien. Pero, gracias por seguir permitiéndome ser parte de esto». No dije, «ya era hora» o «estaba esperando que dijeras eso». Simplemente puse mi mano sobre la suya y le dije: «Lo pasado, pasado está. Lo que importa ahora es lo que hagas en el futuro». Ella asintió y esta vez, me di cuenta de que realmente me escuchó. Y así, de repente, algo dentro de mí exhaló. No era perdón, todavía no. Pero era reconocimiento, del esfuerzo, del cambio, de ese tipo de logro que, aunque tarde, sigue importando. Y sí, fue suficiente. Ese año la primavera llegó temprano. Las rosas del jardín apenas empezaban a brotar cuando Lily salió corriendo como si hubiera encontrado un tesoro. Todos los días, después de la escuela, su rutina no cambiaba, se arrodillaba junto al arriate, con una regadera en la mano, y pasaba lista para cada una de las plantas que había nombrado. Lucy, Bella, Daisy, ¿y la más pequeña? Es Hope. Le pregunté por qué lo llamó Esperanza. Inclinó la cabeza pensativa. Porque es el más lento. Pero creo que le crecerá la flor más grande y bonita. Sonreí y asentí, impresionada por la verdad de sus palabras. Ese pequeño tallo, tan frágil, tan rezagado entre los demás, se parecía exactamente a nuestra familia. Después de todas las discusiones, silencios, malentendidos y distancia, de alguna manera, seguíamos creciendo hacia la luz. La jubilación me sorprendió de maneras que nunca esperé. Empecé a hacer voluntariado 2 veces por semana en la iglesia local, ayudaba a clasificar los alimentos donados y llenaba formularios de solicitud de asistencia sanitaria para vecinos mayores que no tenían a nadie más. Sentado detrás de esa mesa plegable con un portapapeles en mi regazo, me di cuenta, envejecer no se trata de que te cuiden, se trata de convertirte en el cuidador, incluso si lo único que pudieras ofrecer fuera un destello de luz. Claire también estaba más ocupada. Ella y algunas amigas enfermeras lanzaron una plataforma de cuidados en línea llamada Always There. Me contó que el nombre surgió de la idea de cuidarme en esa consulta y del sentimiento que esperaba transmitir a otras: calma, presencia inquebrantable. Cuando la ayudé a escribir la página principal del sitio web, sonrió y dijo: la primera línea debería ser algo así como: el amor no se hereda. Se gana con acciones. No respondí de inmediato. Solo la vi escribirlo y, por un instante, sentí una cálida sensación en el pecho. ¿Y Emily? Ella también cambió. No en un gran arco cinematográfico de redención. Sin disculpas llorosas bajo la lluvia. Solo pequeños cambios constantes, raíces silenciosas que se abren paso con suavidad a través de la tierra. Empezó a llamar los fines de semana. A veces solo para decirme que no viajaba y que le encantaría llevarme a una exposición en un museo. A veces era un mensaje que decía: Lily hizo un dibujo para la tía Emily. Y una vez, cuando Claire presentó una transmisión en vivo para recaudar fondos para su plataforma, vi que apareció un comentario en el chat. Aplausos por todo lo que están haciendo. Era de Emily. Pero el momento que quedó conmigo, ocurrió un martes. Habíamos ido a visitar a un anciano en un centro de atención rural, alguien a quien Claire estaba ayudando a ingresar en un programa de atención domiciliaria. Sus piernas ya no lo sostenían y hablaba a ratos entrecortados. Aún así, Claire le acomodó la cama con una sonrisa, charlando en voz baja. Cuando hablaba de su juventud, sus ojos se iluminaban como ventanas que captaban el sol de la tarde. Emily había venido, solo a dejar unas provisiones. Estaba de pie cerca de la puerta, con el teléfono en la mano, esperando claramente un mensaje de trabajo. Pero entonces, el hombre se giró hacia una vieja foto en su mesita de noche. En ella, un niño pequeño estaba sentado en el regazo de una mujer cansada pero sonriente.
Mi madre, dijo. Me crió sola. Trabajó en 3 empleos. Se saltaba comidas para que yo pudiera tener leche. Murió antes de que pudiera darle algo bueno. Siempre pensé que tenía más tiempo. Su voz se quebró en la última palabra. La habitación quedó en silencio. No me giré para mirar a Emily, pero sentí que el silencio se disipaba. Con el rabillo del ojo, la vi bajar lentamente el teléfono y guardarlo en silencio. Luego, sin decir palabra, se acercó a la cama y tiró suavemente la manta del anciano sobre su hombro. De camino a casa, pasamos por campos interminables, que brillaban con la luz del atardecer. Emily estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Tras un largo silencio, dijo en voz baja: «Mamá, de pequeña, nunca pensé que hicieras tanto por nosotros, que hicieras un gran sacrificio. Pensaba que eras solo. Mamá. Como una especie de máquina que no se cansaba, que no se ponía triste. Pero estabas cansada, ¿verdad?» Mis manos aferraron el volante. No respondí, no por dudarlo, sino porque no lo necesitaba. Por fin lo vio. Los sintió. Ella no gritó en voz alta. Ella no dijo que lo sentía. Pero yo sé que ella lo era. Cuando llegamos a casa, ella se sentó a la mesa durante un largo rato, en silencio. Entonces, de repente, levantó la vista y dijo: «Claire, gracias. Por cuidarla todos estos años». Claire pareció sorprendida. Pero su respuesta fue amable, como siempre. «No me des las gracias. Ahora somos una familia y, de ahora en adelante, siempre lo seremos». Emily me miró y no dijo nada más. Solo asintió levemente. Y eso fue suficiente. Las tardes de domingo ahora se ven un poco diferentes y, de alguna manera, se han convertido en mi parte favorita de la semana. Nuestro patio trasero, que alguna vez fue el más tranquilo de la cuadra, ahora es el patio más animado del vecindario. Claire está en la cocina, con las mangas arremangadas, orquestando un pollo asado como una sinfonía. Emily está en la barra junto a ella, batiendo el aderezo para ensaladas mientras bromea medio sobre cómo la hoja de ejercicios de matemáticas de Lily terminó manchando las servilletas de lino. Y Daniel, sí, ese yerno una vez esquivo, está en la parte de atrás con Lily, ambos cubiertos de burbujas por un experimento científico que salió hilarantemente mal. Su risa resuena más fuerte que la de ella. Me siento en mi vieja silla de mimbre bajo el naranjo, con una manta suave sobre las piernas y una humeante taza de té de limón en la mano. Las hojas susurran suavemente con la brisa, proyectando sombras juguetonas sobre el camino de piedra. De fondo, el tintineo de los cubiertos, las risitas de Lily y Claire gritando desde la cocina. «Emily. Prueba esto. Dime si está muy salado». Su voz ya no transmite distancia. Transmite pertenencia. Cierro los ojos y respiro la luz del sol, dejando que me caliente la cara. Y en ese momento me pregunto, ¿qué podría ser mejor que esto? Ya no soy la mujer que yacía en una cama de hospital, esperando un teléfono que no sonó. Ya no mido el amor por gestos que llegan demasiado tarde o que no llegan. Ya no lucho contra la culpa por qué dejar, a quién favorecer o si solo la sangre forma una familia. Yo soy Marta Grene. Una mujer que por fin entiende lo que significa ser amada. Y, lo más importante, cómo elegir el amor. Cada paso que di para llegar aquí, valió la pena. Esta vida, mi vida. No fue caminada en vano.